Para calcular cómo se comportan los péndulos, vamos a ver que hay dos tipos de péndulos, tenemos que básicamente determinar la energía potencial de este. Y para ello tenemos que estudiar nuevamente la geometría de la situación que tenemos de una masa que está colgada de un punto en que está fijado y que tiene una distancia entre ese punto en donde está fijado y el centro de masa de la masa que está colgada y que vamos a llamarlo L. Digamos el largo del cordel si es que esta masa es pequeñita o de una barra si es que es un péndulo rígido. Ahora, el minuto que ustedes lo tienen colgando va a estar acá abajo la masa. En consecuencia, el largo va a ser desde el punto en que está fijado hasta el centro de masa, va a ser este L, pero ahora de aquí hacia hasta acá abajo. ¿Okay? Ahora, en el minuto que ustedes van a deflectarlo en un cierto ángulo delta teta, van a levantar el centro de masa desde esta altura que estaban aquí hasta esta altura acá, porque esta es la posición que tiene ahora, entonces el centro de masa se encuentra a esta altura, y en consecuencia nosotros lo que tenemos es que aumentó la altura, recuerden, energía potencial, en la altura h. Ahora, ¿cómo determino el h? Ahí tengo que mirar, por un lado yo sé que la altura total es el L, cuando el péndulo está acá abajo, y ahora tengo que determinar cuánto es esta altura de esta acá, y para ello tengo que recordar que en trigonometría, si yo tengo la hipotenusa, que sería esto, porque esto es un ángulo rectángulo, el ángulo recto está en esta esquina acá abajo, así que esto es un ángulo rectángulo, tengo la hipotenusa, tengo un ángulo, en consecuencia puedo calcular el cateto adyacente, que sería esta altura de acá, y que va a ser la hipotenusa L por el coseno del ángulo. Así que esta distancia de aquí es L coseno teta, esta distancia de acá total es L, la diferencia de esta menos esta es justamente la altura h. Así que para poder obtener la energía potencial del péndulo, lo que yo hago es calcular la altura en base a L menos L coseno teta, o factorizado el L, nos queda como L1 menos coseno teta. Y con eso ya tenemos la posibilidad de escribir nuestra energía potencial, que era la energía potencial gravitacional, MGH, la estamos escribiendo en función del ángulo, que es el parámetro con que estamos definiendo o describiendo el péndulo. Ahora, en esta parte de acá no tenemos la típica ecuación que estábamos requiriendo para el caso de una elipse. Tenemos el 1 menos coseno teta, no tenemos un teta al cuadrado. Ahora, eso se puede resolver, pero para eso hay que entender lo siguiente. Normalmente las funciones trigonométricas uno puede considerarlas o calcularlas también para pequeños ángulos. Si están en radianes, uno puede hacer lo siguiente. Uno puede directamente, aquí lo vamos a mostrar, puede desarrollarse, dice, el coseno del ángulo teta como un pequeño ángulo, como 1 menos un medio el ángulo al cuadrado, el puro ángulo en radianes. La razón es que si ustedes miran la típica curva del coseno, comienza arriba y baja, es como redondita arriba, es en el fondo una parábola invertida. Y la ecuación de esa parábola es 1 menos un medio teta cuadrado. Eso está estudiado y uno puede usar esta ecuación para calcularlo. De hecho, las calculadoras cuando calculan los cosenos usan ese tipo de ecuaciones, que son las que llaman los desarrollos de Taylor, que son expresiones de polinomios para poder expresar las funciones trigonométricas. Entonces, esta función trigonométrica para ángulos chicos se puede expresar como un polinomio de orden 2, o sea, una parábola, que es 1 menos un medio teta al cuadrado. ¿Okay? De esa forma se puede calcular. Si el ángulo es mayor, hay que considerar el próximo, que es un más un tercio teta al cubo, etcétera, etcétera. Okay. Pero si nosotros en este momento reemplazamos este coseno con 1 menos un medio teta cuadrado acá adentro, vamos a obtener que tengo 1 menos 1, ahí se nos va el 1, menos menos un medio teta cuadrado, así que ahí se nos van los menos y nos queda de esta forma. O sea que estamos obteniendo una expresión cuadrática para calcular la energía potencial. Pero es importante recordar, esta ecuación, que es muy similar a la que habíamos visto ya para el resorte, es solo válida si nosotros tenemos que el ángulo es pequeñito. Estamos hablando que son un par de grados. No estamos hablando de 30 grados. Estamos hablando de 5 grados, capaz 8 grados, pero hasta por ahí llegamos. No lo podemos hacer con más grados porque en ese minuto esta relación no se cumple. Y lo interesante de esta relación, ángulos pequeños, es que se cumple de tal forma que el periodo no va a depender de la amplitud. O sea, si ustedes tienen, lo usan para construir un reloj, inicialmente está oscilando más, oscila, digamos, los 8 grados, pero con el tiempo va reduciendo la amplitud, el periodo, el tiempo que se demora en dar una vuelta completa, no
cambia aunque se haya reducido la amplitud. Y eso es una ventaja para que nuestro reloj siga funcionando bien y no por el efecto que ya tiene menos, entre comillas, cuerda, porque tiene menos energía, vaya a estar marcando distinto el tiempo. Por eso esa razón. Y por esa razón, si ustedes miran los viejos relojes de los abuelitos, eran unas cajas grandes y altas, porque así se podía tener un ángulo pequeño. Era la única forma. Si ustedes quieren usar un péndulo para marcar tiempo, requieren de que el ángulo sea pequeño. Es necesario, porque si no, el reloj no va a funcionar en forma uniforme, porque va a depender del ángulo cuál es el periodo que ustedes están teniendo. Con esto tenemos la base para poder estudiar los dos tipos de péndulos que hay. Uno es lo que vamos a llamar el péndulo matemático y el otro es el llamado péndulo físico. La diferencia es que en el péndulo matemático vamos a suponer que la masa que colgamos, la misma que mostramos en delante aquí en la gráfica, es una masa puntual. Está toda la masa concentrada en un punto. Eso es un péndulo matemático. En un péndulo físico podemos asumir que aquí tenemos cualquier forma y en consecuencia podemos calcularlo también no siendo una masa puntual, sino siendo un objeto con forma y orientación, y eso va a dar otro tipo de frecuencia. Pero veamos luego las frecuencias y vamos entendiendo más la diferencia entre un péndulo físico y un péndulo matemático.